tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas, este espacio dedicado a comentar los artículos, las columnas, el editorial y alguna nota importante del periódico impreso del día de hoy. Y me acompaña Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Alejandro, buen día, Muy saludarlos. buen día. Esperemos que la estén pasando bien. Hoy es ya jueves 29 de julio del 2021. Se nos está acabando ya el séptimo mes del año, rapidísimo. Y hoy pues presentamos en las 8 columnas de Ultimátum una nota que regularmente se repite en los hospitales, en distintos hospitales, principalmente del sector público, muy pocas veces en el sector privado, pero a veces también. La nota de hoy dice muerte por negligencia en el ISSSTE de Comitán. Resulta que un paciente de 27 años de edad estuvo intubado durante 22 días. Los médicos dijeron que falleció por COVID-19. Sin embargo, los familiares de este paciente aseguran que durante el tiempo que se mantuvo hospitalizado sufrió una caída y que el diagnóstico fue de deceso por traumatismo cráneoencefálico. Y aquí queda la duda, pues, si no se hubiera caído, probablemente siguiera vivo. Pues eso es seguramente una enorme esperanza de los familiares. Ricardo, a veces ocurre por otras circunstancias, negligencias médicas que diagnostican mal, que no los atienden a tiempo, pero ahorita resulta que hubo una caída y no se explica cómo es que el paciente se cayó al piso y haya sufrido traumatismo cráneoencefálico, que es un golpe muy fuerte en la cabeza, quiere decir ese término, si se supone que los pacientes están o deberían estar muy bien cuidados por el personal médico. Pues sí, yo creo que nada más que en esto recomendarles a los familiares, o sea, no es la primera vez que sucede esto, desgraciadamente hay ocasiones en que alguna persona cercana, muy querida a nosotros, entra a un hospital y fallece, y eso nos llena de angustia. Buscamos ver por qué sucedió esto, y lo que se recomienda es que se proceda a hacer una investigación. Existe incluso una comisión médica para, para investigar los casos de negligencia médica. Aclaro, no es fácil determinar una muerte por negligencia, empezando porque la mayoría de los que van a dictaminar al respecto son médicos, y desgraciadamente, como muchas veces ocurre, se cubren entre ellos mismos, ¿no? Pero también es evidente que hay ocasiones en que es la única forma pues de castigar estos descuidos fatales, porque no solamente es el caso de que un paciente como en este caso se caiga de la cama y tenga un golpe fatal. Hay ocasiones en que los diagnósticos están mal hechos y, por ejemplo, a una persona que tiene diabetes la dejan sin probar alimento y eso le genera un coma diabético, y en última instancia pues es error del médico que no supo detectar el fallecimiento, el problema, y en fin, varias cuestiones así. Desgraciadamente en México todavía la parte del enjuiciamiento por negligencia médica no se aplica con tan fácil y en forma tan rigurosa como en otros países, ¿no? Sucede un poquito lo mismo que con el ramo de los ingenieros y los arquitectos. Sí. Pero bueno, ojalá que en este caso las autoridades tomen, que los familiares hagan la denuncia correspondiente, creo que es necesario, ante las autoridades judiciales, y que se investigue y que se castigue al médico responsable. Así es, en ese caso pues terminaría haciéndose justicia para esta familia, pero además esos casos, si llegan hasta esas consecuencias de castigar una negligencia, pues sirve
para que en el futuro no se vuelva a repetir. Entonces, los demás seguramente ponen sus barbas a remojar, como dice el dicho, y ya le van a echar más ganas a su trabajo. Deben de tener cuidado, ¿verdad? Porque ese es el problema, que se hace a veces, se atiende al paciente en forma muy negligente, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Muy negligente. Muy negligente. Pero bueno, nuestra solidaridad con esta familia. Exacto. Bien, pasamos a otro asunto, el del editorial Sigue la violencia en Panteló, y la Secretaría de Gobernación dice, se hace la interrogante, bueno, y Segov dice, ¿no? Se pregunta. Se pregunta al mismo tiempo el titular de este editorial, Ricardo. Pues sí, porque el caso de Panteló no es algo reciente, prácticamente desde principio de mes empezó a darse este problema, empezó a surgir o a verse este problema en este municipio de Los Altos de Chiapas llamado Panteló, vecino de Chenaló. Se empezaron y muy cerca de donde ocurrió en el pasado la matanza de Acteal. Empezó con el asesinato de Simón Pedro, un activista del grupo de las abejas, catequista, gente muy ligada al Centro Fray Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos. Lo asesinaron en un mercado de Simojovel, que iba acompañado de su hijo, curiosamente lo asesinan a los pocos días de que él había entregado un documento donde relataba una relación entre las autoridades municipales de Panteló con el crimen organizado y que existían grupos armados. Después de eso, al poco tiempo surge un grupo que se llama de autodefensa, que se nombra Los Machetes, y señalan que ellos se van a enfrentar a las autoridades municipales para desterrarlos de allí. Las autoridades municipales, como aquí ya lo hemos señalado, se trata de la actual alcaldesa de ese municipio y de su esposo, que es el alcalde electo, ambos militantes del partido del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Las autoridades mandan elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal y son emboscados. En un caso hay un enfrentamiento armado con 9 heridos, tengo entendido, de elementos de la policía fundamentalmente, y en el otro caso los secuestran y les quitan las armas de alto poder. El caso llega a brincar hasta la presidencia de la República y por eso el título, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una semana anunció que el caso sonaba a politiquería y que iba a encomendarlo directamente a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que investigara de qué se trataba. Eso, pues, la verdad nos llenó en lo personal, y creo que a la mayoría de los chiapanecos nos dio esperanzas de que este conflicto se cortara de tajo, para ver primero por qué había surgido las autodefensas, por qué las agresiones, qué tan cierto es que las autoridades municipales están ligadas con el crimen organizado. Y otra pregunta, ¿quién está atrás de la organización de Los Machetes? No solo proporcionándoles financiamiento y armas, sino organizándoles toda una logística para que puedan aparecer en redes sociales y demás. Desgraciadamente, pues no sé qué ha pasado, por eso la pregunta. Volvieron a tomar la cabecera municipal, la Guardia Nacional, y creo que hasta ahí había terminado todo. Lo que nunca esperaron es de que iba a llegar un grupo bastante numeroso de pobladores de la zona, coordinados por los famosos machetes, y se fueron sobre las casas de la presidenta municipal, ella y su marido, y de otros simpatizantes y autoridades municipales. 10 casas en total quemaron. Entonces, pues creo yo que sí está ahí una promesa de que la Secretaría de Gobernación iba a actuar. Sobre todo nos interesa saber qué manos políticas hay atrás de este grupo,
que es el primero de autodefensa que surge en nuestra entidad. Así es. Y fíjate que estaba yo recordando ahorita y seguramente pues mucha gente lo ha de recordar respecto de las sospechas que existen a veces de algunos alcaldes de estar presuntamente involucrados con el crimen organizado. Y voy a recordar el alcalde de Iguala, ¿te acuerdas? José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estuvieron vinculados a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se les culpaba de estar vinculados con un grupo delictivo de aquella zona y se les encontró tantos elementos, suficientes elementos de culpabilidad que todavía están en la cárcel y eran del PRD. Entonces, bueno, pues ahí queda nada más la duda en el caso de Chiapas, en Panteló, en donde se está tratando de involucrar a la actual alcaldesa y a su esposo, que va a ser su sucesor, en el cargo de tener algún vínculo con un grupo, dicen, de delincuentes que opera en esa región. Ahí estaremos esperando la respuesta de la secretaria de Gobernación a la instrucción del presidente López Obrador, que creo que ya fue como una semana que lo hizo y no ha ocurrido. No hemos visto resultados. No hemos visto. Claro. No vemos claro, efectivamente. Los invitamos rápidamente, los invitamos a que lean también una entrevista que le hicimos ayer aquí a Raúl Bonifaz Moedano. Él es diputado federal de Morena. Él habla de una evaluación de lo que a su juicio ha realizado la 64 legislatura a la cual él pertenece, ¿no? que ya está a punto de terminar, y también habla de la consulta ciudadana que se va a desarrollar el próximo domingo. Nada más ahí les invitamos a que lo lean, está completa la entrevista en el ultimátum impreso del día de hoy. Y anunció, ¿verdad? Anunció que iba a venir el día de hoy el dirigente de Morena, Mario Delgado. Mario Delgado, y sí, ya lo vi, ya vi fotos de Mario Delgado tomando sus taquitos de cochito. Así es, por ahí anda. Bien, pues platicamos lo que escribe nuestro compañero Juan Carlos Calimayor. A estribor se llama su columna, titula hoy el texto El rebrote y habla de el proceso de vacunación que se está dando en el país, lo compara con algunas experiencias de Europa, de las decisiones que han tomado algunos gobiernos como el de Francia, Emmanuel Macron, quien ordenó una serie de medidas severas para obligar a sus ciudadanos a que se vacunen, porque al igual que en México, en otras partes del mundo, también hay gente reticente a las vacunas. Fíjate, Ricardo, a mí me da mucho gusto, ya lo he platicado muchas veces porque me estaban preguntando de cuándo va a iniciar la vacunación de los jóvenes de 18 años. Me dicen que ya pronto, pero ahorita, de los de 30 en adelante, están yendo en familia. A mí me dicen, es que fue mi suegra, fue mi esposa, fue mi cuñado, de 30 en más, y eso da gusto. Y va la oferta de 2 por 1, ¿no? Ajá. Sí, ¿sabes? La oferta es de que lleva usted a 2 de 40 o 2 de 30, y si tiene 18 años, ahí mismo va la vacuna incluida. O sea, están acudiendo, la verdad, con mucho interés, y eso nos da mucho gusto decirlo, porque hay un sector de la población que está renuente a no ir a vacunarse. Deben hacerlo, es para su propio bien, para el bienestar de la salud de ustedes mismos y de sus seres queridos, ¿verdad? Sí. Bueno, de eso aborda. Pues incluso en días pasados se abordó el tema en el editorial, y se recomendaba de que las autoridades, en este caso pues Zoé Robledo es el que está coordinando las reuniones para sensibilizar a la gente de que acuda a vacunarse. Ya informó que ya se aumentó 12% más de lo que existía en la vacunación, pero que se tengan reuniones con ministros evangélicos o ministros de otros cultos. Hay muchísimas iglesias aquí. Los sacerdotes de la Iglesia Católica, tú mismo lo recordaste la otra vez, ya hay una indicación del Papa donde ellos deben de promover la vacunación, pero desgraciadamente no está sucediendo así con otros cultos, y creo que aquí los que se deben de sensibilizar son los ministros para que
aconsejen e inviten a sus feligreses de que vayan a vacunarse, porque finalmente, si nos ponemos en términos estrictos, a veces el razonamiento es que si Dios quiere me enfermo y si Dios quiere vivo. Pero finalmente, si nos vamos en términos teológicos, la vida es un don divino y es un pecado arriesgarla, ¿no? Finalmente es un pecado arriesgarla. Entonces que vean sobre ese punto y ojalá que ayuden a que la gente más reticente por cuestiones religiosas acudan a vacunarse. Claro, muy bien. Pues también escribe hoy Emiliano Villatoro Alcázar, siempre preocupado por cuestiones del medio ambiente al centro del debate, titula su texto del día de hoy en su columna Desde Abajo, habla de la recuperación de los predios invadidos aquí en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, de los trabajos de conservación que se han hecho posteriormente, pero también él recuerda, porque ha estado muy pendiente de cómo en la zona altos se ha descuidado bastante la protección al medio ambiente, a los ecosistemas, y él siempre está pendiente de estar tratando de hacer conciencia, ¿verdad?, de todos aquellos grupos que no respetan la reglamentación que ya existe a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal para proteger el medio ambiente que nos rodea y que finalmente, no nos damos cuenta, finalmente es el que termina dándonos vida, ¿no? El aire que respiramos, que debe estar limpio, el agua que bebemos, que también debe estar muy bien cuidado. Así es, y fíjate que qué bueno que toca la acción que en su momento emprendió el gobernador Rutilio Escandón de sacar a todos los invasores de la zona de recursos naturales o zona protegida del Cañón del Sumidero, integrantes del MOCRI, para el MOCRI-Emiliano Zapata, porque hay dos MOCRIs, ¿no? Uno es el que se porta bien y el otro es el de los invasores, según dicen. Pero fue una decisión que se le aplaudió en su momento bastante, porque no solamente se evitaron las invasiones en el Cañón del Sumidero, era lo más evidente y lo más peligroso para nuestras reservas naturales, sino que también se quitaron invasiones en otras zonas de la entidad. Pero efectivamente el asunto no es fácil, las autoridades deben de tomar acciones, porque a veces hay muchas complicidades entre las autoridades municipales y los invasores. Está uno de los ejemplos clásicos y verdaderamente patéticos es de las lagunas de Montebello, de las antiguas hermosas lagunas de Montebello, y que ahora están contaminadas, está todo invadido por vendedores. Al turista lo asaltan porque en cada vereda que transita le cobran los pobladores una cuota, y tanto las autoridades de Semarnat como las autoridades estatales y municipales, porque eso pertenece a las Margaritas, se hacen de la vista gorda. Y eso es terrible. El ejemplo, por supuesto, que no es nada más de Chiapas. Hace poco estuve en una playa en Huatulco, que se llama Riscalillo, y es una reserva natural, porque allá hay es una zona de peces y bastante protegida y demás. Sin embargo, amparados por las autoridades municipales de Huatulco, ya está invadido por vendedores, pusieron sus palapas ahí, no hay drenaje. Así es que pues yo creo que muy pronto esta zona tiene arrecifes. Desgraciadamente yo creo que muy pronto, ojalá no, pero muy pronto esta zona también va a desaparecer por este tipo de descuidos. Sí, terrible. Pero bueno, de eso habla entonces Emiliano Villatoro Alcázar, vale la pena leerlo. Y bueno, pues su servidor Alejandro Moguel aborda el día de hoy en la columna Acá Entre Nos, pues un día violento tuvimos ayer en el estado de Chiapas. Desde la mañana empezó a circular información en redes sociales que reportaban una balacera allá en el tramo Chamic. Los reportes en redes sociales, como a veces lo hace gente que va pasando por ahí, no nos daba mayor información,
exactamente el lugar, dónde era, de qué se trataba, bueno, pero más tarde se confirmó. La propia Fiscalía General de la República, perdón, del Estado, Fiscalía General del Estado, dio a conocer un boletín en donde confirmaba el hallazgo de 6 camionetas baleadas. Una de ellas estaba incendiándose todavía cuando llegó la policía. Una camioneta blanca tenía, pero no sé, 300 o 200 balazos, se le veían muchos orificios. Y bueno, finalmente se confirmó que fue en el tramo de Chamic, allá en frontera Comalapa, en algo que parecía un enfrentamiento o solamente un ataque, porque no se vio a la parte contraria, solo se vio la parte atacada. Abandonaron las camionetas, no hubo personas heridas, no hubo tampoco personas muertas, según el reporte de la Fiscalía, ¿no? Eso fue en la mañana, pero a eso de las 4 de la tarde, otro ataque en Cintalapa. Allá sí asesinaron a una persona y dejaron heridas a 2 más. El ataque fue directo a una camioneta pick-up color azul. La encontraron ahí a la orilla de la carretera con una persona fallecida tirada en el piso. Los demás heridos los llevaron precisamente a un hospital. Y de eso platico el día de hoy. Pareciera que los demonios andan sueltos. Necesariamente lo tenemos que vincular con el ataque que hubo aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el lado poniente, hace aproximadamente 2 semanas y media, en donde para infortunio de los que iban en los vehículos atacados, pues fallecieron todos. Nos reportaron 5 personas muertas en aquel entonces. Se hablaba de un jefe de plaza del narcotráfico, que la injerencia de otro grupo que venía de fuera, en fin, todas esas cosas empezaron a mencionarse desde aquel entonces, y ahorita pues en menos de un mes 3 ataques de este tipo, Ricardo, que tienen todas las características del crimen organizado. Así es, bien dicen que cuando el río suena es que agua lleva, y ahorita pues el río no solamente está sonando, sino que ya está desbordándose. Sí. Había rumores, algunos con evidencias de la presencia de grupos del crimen organizado y de narcotraficantes, sobre todo en la zona de frontera Comalapa. No es algo nuevo. Se sabía que aquí en el estado estaba operando un grupo del crimen organizado. Hubo hechos que así lo confirmaban, muertes tipo ejecuciones como ellos acostumbran, pero no se había dado un enfrentamiento tan abierto, en plena luz del día, tanto el que ocurrió aquí en Tuxtla como los que tú estás relatando, que prácticamente se hacen sin tener ningún miedo a la autoridad, sabiendo que va a haber, creyendo ellos que va a haber una impunidad por este tipo de actos. Pero sí, es un problema que ojalá también intervenga la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía Estatal, y pues eviten que se dé este enfrentamiento entre grupos del crimen organizado aquí en nuestro estado, que hasta ahorita pues ha sido una entidad relativamente tranquila, y eso pues no queremos que se pierda. Claro. Bien, pues eso abordo el día de hoy, y al lado mío está Javier Solórzano en Quebradero, así titula su columna, y su texto de hoy lo nombra ¿Qué hacer con el sí del domingo? Se refiere a la consulta ciudadana que va a ocurrir el próximo domingo 1 de agosto, y de la cual ya hemos hablado bastante, pero ahí Javier Solórzano se pregunta de qué es lo que va a pasar con ese sí, porque a su juicio dice que va a ganar el sí. Es bastante previsible. Bueno, en mi manera de ver también, pues es bastante previsible, porque los que van a ir a votar son regularmente los simpatizantes del presidente López Obrador, y son los que tienen un mayor enojo con lo que hicieron los periodos presidenciales del pasado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Javier Solórzano. Ya faltan pocos días, vamos a ver, el lunes vamos a tener muchos detalles. Vamos a ver, y aparte pues hay que aprovechar que nos está visitando Mario Delgado para preguntarle, ¿verdad?, cómo
cómo ve si va a haber mucha participación en la consulta o no. Ahí está el tip, señores reporteros, para que lo vayan a entrevistar en la banquetera. Ahí tienen la pregunta. Y finalmente, cultura, el pozonquí y la cosecha. Lo titula Cecilia del Carmen Montoya León. Se refiere a la vida de los zoques, a las costumbres de los zoques, desde la época prehispánica. Allí aborda muchos datos interesantes de la cultura zoque que todavía sobrevive en esta parte de Chiapas. Sí, pues muy interesante. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas de Chiapas, que existe la cultura viva de los grupos indígenas. Esto representa un gran atractivo para todos aquellos investigadores, estudiosos de la antropología, de la sociología. Y bueno, pues para no ir tan lejos, simplemente aquí en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez estamos acostumbrados a ver manifestaciones de la cultura zoque, a veces en familias vecinas, a veces en alguna celebración, tanto de casamiento, incluso pues de defunciones también. La comida zoque tiene también sus propias características. Y pues definitivamente estamos hablando de una cultura muy fuerte, vigente y pues muy interesante, y que forma parte de la riqueza de nuestra entidad. Claro, vale la pena leer a Cecilia del Carmen Montoya León en Cultura, en el impreso de Ultimátum, el día de hoy. Estimado Ricardo, nos tenemos que ir, muchas gracias. Al contrario, un gusto. Nos vemos mañana. A ustedes muchísimas gracias por su preferencia, estamos atentos.